unos invitados especiales. Son nuestros conferencistas. Tenemos a Ángela Valenzuela, nuestra gerente senior de outsourcing, Ángela Romero, gerente de outsourcing, Carlos Camacho, gerente también de outsourcing, Marco Antonio Paricio, gerente de tecnología de Business Technology Operations, y Liliana Méndez, consultora senior de servicios legales y tributarios. El día de hoy vamos a estar haciéndoles unas preguntas a nuestros asistentes para que por favor ustedes estén pendientes de su pantalla. En el momento de que aparezca la pantalla puedan ir respondiendo. Acá le doy el paso a nuestro socio Jorge Mario Áñez, nuestro socio líder de consultoría, que tiene unas palabras para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos y gracias a todos por estar aquí conectados con nosotros, aceptando esta invitación. Unas cortas palabras, sobre todo en reflexión al nivel de lo que significa esta digitalización que nos está, en algunos casos atropellando, en otros casos haciéndonos avanzar de buena manera. Muchos de los que estamos aquí, de pronto en esta reunión, somos nativos digitales, me meto ahí porque es de corazón, pero hay muchos que no lo son, ¿cierto? Y esto nos está impactando en cierta manera y de todas formas, seamos o no seamos nativos digitales, tenemos que adecuarnos a esto. Lo digital llegó para quedarse y básicamente la reflexión de entrada que quisiera compartir con ustedes es que hay varios ejemplos de aceleradores digitales. Uno, pues per se, la tecnología emergente, ¿cierto? Y todo esto es lo que nos ha traído a nivel de lo que más vamos a ver ahora en ejemplos prácticos como inteligencia artificial, como blockchain, como realidad virtual, como todos los temas de robotización. Otro de los ejemplos es la pandemia. La pandemia se convirtió en un acelerador de lo que pensamos que nos íbamos a tomar unos años y varios años, nos hizo que realmente llegara en muy corto plazo. Y otro ejemplo es cuando un ente rector, el tipo como el que administra todos los recursos o todos los temas de impuestos y aduanas, le da por tener esa bandera de modernización y digitalización. Y eso sí que hace aún más imperativo el tema que nos estemos adecuando rápidamente. Entonces, aquí vamos a compartir con ustedes, en compañía de todos mis compañeros, algunos de los puntos que hemos resaltado como importantes para que ustedes tengan en cuenta en esto que hemos denominado en el seminario y que lo vamos a tratar tema a tema. Le doy la palabra aquí a Nacira Lamprea, socia del área de impuestos y tributario, quien tiene también unas palabras de introducción. Muchas gracias, Jorge Mario. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla. Les agradecemos haber apartado este espacio y esperamos que cumplan las expectativas de todos ustedes. Yo creo que ya con la facturación electrónica de la nómina, creo que esto es uno de los grandes pasos que ha dado el gobierno en busca de todo este tema del control para efectos de disminuir el tema de la evasión fiscal. Y pues esto forma parte de un gran proyecto en el cual se comprometió el gobierno y era básicamente todo lo referente a la facturación electrónica. Entonces, si nos damos cuenta, el gobierno lo que ha hecho es que ha dado 3 pasos importantes. El primero de ello fue todo el tema de regulación e implementación de la facturación electrónica. Después dimos un segundo paso importante, o se dio un segundo paso, que es el tema de los documentos equivalentes a la factura, donde se hace toda una depuración del sistema que teníamos anteriormente y realmente cuáles son los documentos que se van a considerar como soporte de los costos y gastos, con una serie de limitaciones que bueno, de pronto más adelante vamos a tocar. Y por último, está dando este tercer paso, que es el tema de la facturación electrónica por la nómina. Cuando unimos toda esta información, nos vamos a dar cuenta que esto representa tributariamente un impacto enorme. ¿Por qué razón? Porque básicamente estos 3 elementos, factura electrónica unida a el tema de documentos equivalentes y unida al tema de la nómina, sin dejar de lado el tema de importaciones y exportaciones, es la forma mediante la cual el Estado pretende que se van a soportar las transacciones frente a las autoridades tributarias.
Y esto tiene un fin adicional, y es que no solamente es para la administración de impuestos, sino que ustedes después van a encontrar que es la forma como la DIAN va a obtener la información y posteriormente va a hacer un cruce con la UGPP, que es la entidad que se creó para fiscalizar toda la parte de aportes a la salud de forma integral. Entonces, creo que es un tema muy importante, como lo vamos a mencionar cada uno de nuestros compañeros ahorita, vamos a dar los pasos a pasos de este proceso, pero no perdamos de vista que esto tiene efectos no solamente desde el punto de vista tributario, sino también los va a tener desde el punto de vista legal y frente a distintas autoridades. Entonces, bienvenidos todos y bueno, los dejo con Liliana Ochoa, socia del área de outsourcing. Liliana, adelante. Nasira, muchas gracias. Muy buen día para todos. Bueno, como vemos, el tema de lo que veníamos viviendo de la factura electrónica, como lo menciona Nasira, es uno de los procesos de fiscalidad internacional en el esfuerzo global que venimos atravesando a nivel de la transparencia tributaria y también, como lo menciona Jorge Mario, todo este proceso de la digitalización de las administraciones tributarias. Y ahora la nómina electrónica que viene evolucionando y ya ha sido adoptado en varios países, casos como México, Brasil, Chile. Caso México con un proceso mucho más maduro, incluso muy similar a lo que se quiere implementar acá en Colombia con estas nuevas disposiciones. México lleva ya cerca de más de 6 años operando bajo nómina electrónica. Así la DIAN amplía al sistema de factura electrónica este nuevo concepto que es nómina electrónica en Colombia, del cual se viene hablando desde el pasado 17 de diciembre, cuando emite la DIAN el proyecto, y ahora que ya fue publicada la resolución 13 del pasado 11 de febrero, donde ya nos indican para adoptar por primera vez en Colombia el documento soporte de pago en nómina electrónica, la cual es una nueva obligación que deberán cumplir todas las personas jurídicas y naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Lo que hace importante conocer y tener un mayor entendimiento de estas implicaciones, de qué conlleva estas nuevas disposiciones. Y en esta hora queremos compartir con todos ustedes en qué consiste, cuáles son estos aspectos a tener en cuenta y cómo aplicar correctamente la nómina electrónica. Doy paso a Carlos Camacho, gerente de outsourcing, para que nos comente al respecto. Gracias. Así es. Liliana, muchas gracias. Claro que sí. Antes de iniciar, queremos con ustedes presentar esta pregunta que estamos viendo en este momento en sus pantallas en la presentación, para por favor su ayuda en la respuesta a la misma. Esto nos va a ayudar a entrar en materia en el proceso de lo que queremos hablar y de lo que queremos presentar el día de hoy a ustedes frente al documento de soporte de pago de nómina electrónica. Nos toma tan solo 20 segundos de respuesta y ya damos inicio y entramos en materia con el tema de qué necesitamos saber de la nómina electrónica en Colombia. ¿Conoces desde cuándo la compañía que representas debe transmitir la nómina electrónica por primera vez? Muy importante este punto y muy importante en qué momento inicia nuestra obligatoriedad y en qué momento debemos presentar la misma. Perfecto. Muchas gracias. Derivado de estas respuestas, más adelante vamos a dar claridad a cada uno de ellos y estamos seguros que con la información que les vamos a brindar quedará totalmente claro esta información y muchas más inquietudes que sabemos que se está presentando frente a este tema muy especial. Listo, iniciemos. Como lo mencionaba Jorge Mario, al igual que Nasira y al igual que Liliana, para hablar de nómina electrónica y para hablar del documento de soporte de pago de nómina electrónica debemos hablar de los fundamentos normativos que nos llevaron a la misma. En el Estatuto Tributario, artículo 615, artículo 616, raya 1 en su parágrafo 6, que habla del sistema de facturación electrónica. No solo habla de la factura electrónica de venta, sino de todo el sistema de facturación electrónica, el cual hace parte las exportaciones, las importaciones
y en particular los pagos de nómina. En el artículo 771, raya 2, en el inciso 3, también el Estatuto Tributario nos habla del documento soporte de la procedencia de estos costos, deducciones e impuestos descontables. Que estos documentos no solo son la factura y el documento equivalente, sino cualquier otro documento que la autoridad tributaria en Colombia vaya a disponer para poder llegar a soportar los mismos. Y que va de la mano con el artículo 1.6.1.4.27 del decreto 1625, donde nos habla del porcentaje máximo para soportar estos costos y estas deducciones que no estén soportados bajo factura electrónica, sino con otro tipo de documentos en los cuales hace parte los documentos equivalentes, el documento soporte en adquisiciones con obligados a facturar, importaciones, exportaciones y todas las operaciones de nómina. Entramos ya con la resolución 42 del 2020 de facturación electrónica y la resolución 12 del 2021 que hace una modificación a la resolución 42. En la resolución 42 se habla del calendario, el último calendario en la implementación de factura electrónica, y en su artículo 55 el documento soporte en adquisiciones con obligados a facturar. Otro documento diferente al de factura electrónica y otro documento que vamos a utilizar para el soporte de estos gastos y deducciones. También tenemos en la resolución 15 del 2021, Radian. ¿Qué tenemos Radian? La plataforma que la DIAN implementó y que ha puesto a disposición con su respectivo anexo técnico para controlar la factura electrónica de venta como título valor, que circule este documento como título valor para controlar y validar y bueno, todas las transacciones que derivan de la misma. Y por último tenemos nuestra resolución 13 del 2021 en la cual ya nos habla de forma directa del documento soporte de pago de nómina electrónica, donde habla de los costos, deducciones, impuestos descontables, nuevamente estos tres términos que durante pues, todo el proceso y la normatividad se ha hablado, y directo de la relación laboral y de los pensionados que tenga la compañía con cada uno de estos terceros. Entrando ya a las generalidades, en nuestro siguiente punto, del documento soporte del pago de nómina electrónica, tenemos los sujetos obligados que entran en vigencia bajo esta resolución. Esta parte es muy clara. Por ahora la DIAN apunta a todos los contribuyentes del impuesto de renta en los cuales se realicen los pagos derivados de una vinculación laboral y los pagos a pensionados. Continuamos con el cumplimiento. ¿En qué momento se debe transmitir este documento? Y aquí hacemos más de la pregunta anterior. Siempre este documento lo debemos transmitir los 10 primeros días del mes siguiente del pago de la nómina. Haciendo un ejemplo, nos encontramos en marzo, hacemos el pago de la nómina de marzo y el documento que soporta el pago de la nómina de marzo de cada uno de nuestros empleados se va a transmitir los 10 primeros días del mes de abril. ¿Con qué periodicidad lo vamos a realizar? En este orden de ideas, la DIAN quiso simplificar el proceso. ¿Cómo lo quiso simplificar? Con un único documento. Si durante el mes el proceso se realiza 2 veces al mes del pago, o sea, quincenal, si se realiza semanal, 4 veces al mes, o se realiza una única vez, la DIAN nos está diciendo, yo solo necesito una vez que usted me transmita esta información, los 10 primeros días hábiles del mes siguiente, acumulados de todos estos pagos y este proceso. ¿Qué mecanismos se van a utilizar? Desarrollo propio y o un proveedor tecnológico. Viene derivado también del proceso de facturación electrónica, desarrollo propio cuando la entidad o el contribuyente va a hacer el desarrollo directo de cara hacia la DIAN para la entrega del documento de soporte en adquisiciones. O un proveedor tecnológico es que se va a utilizar un tercero que tiene ya una plataforma establecida, controlada y definida y autorizada por la DIAN para poder transmitir esta información de cara hacia el ente de control. Hay una diferencia acá que tenemos en el proceso con factura electrónica. En factura electrónica tenemos un tercer o una tercera opción de mecanismo, en la cual es la plataforma gratuita de la DIAN. En esta primera instancia, en esta primera resolución no se tiene, pero entendemos y tenemos entendido que a futuro se va a poder llegar a manejar esta tercera opción. Por el momento, desarrollo propio y proveedor tecnológico. Y por último, las fechas claves. Estas fechas claves a qué hacen referencia, el momento en que entra el proceso de habilitación
y el proceso que necesitamos para la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica de cara hacia la DIAN. El proceso de habilitación inicia el 31 de mayo del 2021. Esto aplica para todos los contribuyentes y todos los obligados a expedir este documento. Y tenemos varios rangos en el momento que inicia su transmisión. Esto dependiendo de la cantidad de empleados directos que se tenga en la compañía. Si se tienen más de 251 empleados, inicia el 1 de julio del 2021. Si se tiene un rango entre 101 y 250 empleados, inicia el 1 de agosto. Si se tiene un rango entre 11 y 10 empleados, que sería el 1 de septiembre, entre 4 y 10 empleados, el 1 de octubre, entre 2 y 3 empleados, el 1 de noviembre. Y si se tiene un único empleado, el 1 de diciembre. Y tenemos un segundo calendario que es para los no obligados a expedir factura electrónica de venta. Recordemos lo que hablamos en el artículo 616 del Estatuto Tributario. No solo la factura electrónica, sino también los que no están obligados, o sea, este tipo de documento aplica también para ellos. ¿Esto qué quiere decir? La obligatoriedad inicia el 1 de cada uno de los meses siguientes a partir de julio, pero la responsabilidad sería el mes siguiente. Tomemos como ejemplo. Si inicia su obligatoriedad el 1 de julio, significa que es la nómina de julio que usted va a empezar a transmitir los 10 primeros días del mes de agosto. Si sería la nómina de agosto, serían los 10 primeros del mes siguiente, o sea, del septiembre, que va a transmitir la nómina correspondiente al mes anterior. Algo muy importante en este proceso, nuestras generalidades, y de acuerdo a esto, pues también todo lo que deriva y lo que conlleva en este paso del documento soporte de nómina electrónica, que más adelante vamos a ver más en detalle con la claridad de los puntos a tener en cuenta para la adopción y cumplimiento de este documento. Para ello vamos a dar paso a Ángela Romero, gerente también de outsourcing, que nos va a dar claridad y muy importante la información sobre este proceso y que continuamos en línea con el mismo derivado de todo este proceso que la DIAN ha implementado en el sistema. Muchas gracias. Adelante, Ángela. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, a continuación vamos a dar 20 segundos para que ustedes nos apoyen con una respuesta a la pregunta que va a salir en sus pantallas. Entonces agradecemos a cada uno de ustedes su intervención. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos por su participación. Entonces, bueno, la pregunta que les dejamos allí era actualmente cómo es procesada la nómina en su compañía. Para esto tenemos un 49% que nos respondieron que lo hace mediante plataforma y un 4% que lo hace de forma manual. ¿Esto en qué nos ayuda esta respuesta? Sentimos una tranquilidad porque es por plataforma, eso está muy bien que se realice mediante algún mecanismo de software de nómina, pues porque como lo hemos visto y como lo vamos a ver hacia adelante, este proceso va a requerir mucho control, es decir, que si de pronto estamos realizando procesos manuales, nos puede llevar de pronto alguna imprecisión en el proceso y pues ya de pronto lo que la DIAN vaya a generar como sanciones y demás por no cumplir con lo establecido por la norma. Entonces, bueno, a continuación vamos a dar paso a nuestro segundo tema, que es qué debes tener en cuenta para su adopción y cumplimiento. Entonces, como ya lo hemos escuchado y como lo mencionaba Liliana, este proceso viene desde diciembre, cuando salió el proyecto de resolución y ya últimamente en febrero 11, cuando fue publicada la resolución en firme. Entonces, como lo hemos escuchado, la nómina electrónica es una realidad
Y es importante dar claridad en este punto, que la forma habitual en que nosotros realizamos los procesos no cambia. Esto debe permanecer, porque habían muchas dudas de que si ya dejábamos de generar la nómina y ya lo hacíamos mediante la DIAN. Entonces, esto no es cierto. El proceso aún continúa y aquí queremos mostrarle cuál es el flujo que tenemos para llegar al XML, que va a ser el archivo que se va a transmitir ante la DIAN. Entonces, continuamos con una recepción de novedades que hace la compañía, pues derivado de las solicitudes que realicen sus empleados. Se realizará la liquidación periódica de los procesos de nómina, como lo estamos haciendo y bajo el mecanismo que estemos utilizando. Derivado de esto se generará un reporte técnico de nómina. Este reporte técnico de nómina debe ser revisado. Esto puede ser lo que nos cambie en el proceso que tenemos habitualmente, pues porque va a ser algo más que debemos revisar, así como revisamos que la tributación que voy a hacer de renta esté correcta. Aquí lo que debemos revisar ahora es que la nómina que yo vaya a reportar o exportar a la DIAN, pues mantenga los criterios definidos en el anexo técnico. El detalle ahorita lo vamos a mostrar en la siguiente presentación. Entonces, derivado de este reporte, que aquí es lo importante, poder revisar que esté de forma correcta, que la información que liquidamos a nuestros clientes, a nuestros empleados, haya salido perfecta. Después de esto, y mediante algún mecanismo de interoperabilidad, se generará el archivo XML. Este archivo XML es el que se transmitirá ante la DIAN de acuerdo con la compañía que haya adoptado para este proceso. Como lo mencionaba Carlos, los dos procesos que actualmente están definidos es que puede ser por un desarrollo propio de la compañía o mediante algún proveedor tecnológico con el cual realicen pues el acercamiento y la alianza para hacer el proceso. Posterior al paso de la transmisión de este XML, pues el servicio informático de la DIAN pues va a realizar todos sus procesos tecnológicos de validación y aprobará o rechazará el archivo, ¿sí? De acuerdo con esta respuesta que la DIAN emita, sea positiva o negativa, lo devolverá a la compañía y la compañía tendrá que hacer los ajustes que corresponden en caso que sea rechazado, o si el archivo fue validado exitoso, ya realizará su ciclo de almacenamiento. Entonces, este es el ciclo general que va a tener la nómina electrónica y pues algo muy importante que era cómo es que debemos llegar a este XML. A continuación, en el otro slide, y como lo mencionaba anteriormente, la estructura general del soporte de nómina tiene, digamos que 3 segmentos muy importantes. El primero, son los datos básicos. Estos datos básicos están relacionados con los datos de la compañía, con los datos del proveedor tecnológico, datos básicos del empleado y tiene un encabezado en el cual pues nos pide alguna información relacionada con el XML, el lenguaje que maneja, la forma de pago que va a tener la compañía y demás. Entonces, este es como el primer bloque o la primer segmento que tiene esta estructura general del archivo de documentos soporte de pago en nómina electrónica. Viene un segundo segmento. Este segundo segmento está compuesto por todos los conceptos de devengos y todos los conceptos de deducciones que se hayan liquidado en la nómina de cada uno de los empleados que tenemos en la compañía. Y tenemos un tercer segmento. Este tercer segmento está comprendido con unos redondeos, lo compone unos redondeos y unos totales generales. Este total general va a ser el total de los devengos, el total de las deducciones y un total general que para nuestro conocimiento va a ser el neto que yo le pagué al empleado en su proceso de nómina. Entonces, digamos que esta es la estructura macro del proceso, del documento soporte de pago de nómina electrónica. A continuación, y de acuerdo con lo que establece el artículo 5 de la resolución, el contenido del documento soporte de pago en nómina electrónica debe contener mínimo estos 12 campos.
El primero es que esté denominado expresamente como documento soporte de pago en nómina electrónica o nota de ajuste de nómina electrónica. Esto es importante tenerlo presente ya al momento en que vayan a realizar pues la parametrización, porque esto corresponde a algo que los ingenieros van a deber, tienen que ir a determinar allí en la generación del documento. Un segundo punto importante, la razón social y el NID de la compañía. Entonces, allí pues cada compañía parametrizará a qué razón social y a qué NID pues están apuntando este documento soporte de pago en nómina electrónica. Tenemos un tercer punto, que es la identificación del beneficiario del pago. El beneficiario del pago en la resolución lo nombran como beneficiario de pago. Para nuestro conocimiento, pues es el empleado. Va a contener un CUNE. Este CUNE quiere decir Código Único de Nómina Electrónica, así como actualmente en factura electrónica existe el CUFE. Entonces, este CUNE o este Código Único de Nómina Electrónica va a corresponder a un valor alfanumérico que se obtiene mediante un procedimiento que utiliza la DIAN y que se va a generar de informaciones que se generen, que estén implícitas en la nómina electrónica. Como quinto punto para que nos establece la norma, es un número consecutivo. Este número consecutivo puede tener un prefijo más el número consecutivo. El número prefijo en la resolución no nos lo pone como campo obligatorio, más que el consecutivo sí es un campo obligatorio. Entonces, este consecutivo, la compañía está en la entera, ella lo puede determinar como lo considere, no es algo como se genera en factura electrónica, que sí debe corresponder a un consecutivo que directamente la DIAN les da. Entonces aquí está para facultad de la compañía que determine cuál número consecutivo va a seguir para sus documentos electrónicos que vaya a generar relacionados con la nómina. Tenemos un sexto punto, que son los devengos. Entonces aquí van a ir todos los conceptos de devengos que se hayan derivado de la liquidación de la nómina del empleado. En la norma, en la resolución nos establece que tenemos 37 conceptos por los cuales puedo ir allí a segregar los conceptos o que haya determinado desde la nómina. Para las deducciones también nos dan 20 conceptos, nos alinean 20 conceptos, los cuales también dentro del proceso que yo vaya a hacer de la implementación del documento soporte de nómina electrónica, pues allí determinaré en cuál de los campos que ellos nos dan lo podemos ir a agregar. También tenemos otro punto importante que es el total de la diferencia. Básicamente aquí hace referencia a los devengos, será el total de los devengos menos las deducciones y que, como lo mencionaba anteriormente, corresponde pues al neto de la nómina que ya hemos liquidado previamente y pues pagado a los colaboradores. También nos piden, o es importante, el medio de pago por el cual la compañía realiza los pagos a sus empleados. Actualmente en la resolución nos muestran una tabla en la cual contiene 99 métodos de pago para que las compañías determinen allí a través de cuál de ellos pues está realizando su proceso. También importante la fecha y la hora de la generación. Básicamente corresponde a la fecha en que se va a emitir el documento soporte de pago de nómina electrónica. Esto deberá ser algo que está parametrizado y que automáticamente pues tendrá que salir al momento en que se va a generar este documento. También importante la firma digital. Aquí pues la compañía determinará qué firma digital va a utilizar para la firma de este documento, si va a corresponder a la compañía o al del proveedor tecnológico. Y como último punto, tenemos los datos del proveedor tecnológico y del software de nómina. Entonces también nos indica el artículo 5 de la resolución que allí va a haber un espacio donde nos van a pedir los datos correspondientes al proveedor tecnológico que haya escogido para realizar este proceso y los datos del software que estoy utilizando para la generación o para la liquidación de mi nómina.
Entonces, digamos que esos son los 12 puntos básicos que debe contener el documento soporte de pago en nómina electrónica para que los tengamos presentes al momento en que se realicen pues, las implementaciones y las previas revisiones antes de dar el proceso de transmisión ante la DIAN. Listo, gracias. Bueno, entonces, como flujo general del nuevo proceso, tenemos básicamente estos pasos que los nombra allí la resolución. Nosotros básicamente quisimos traerlo segmentado en 3 partes. Uno, la preparación como nosotros consideramos que se debe o como yo compañía debo tener presente para realizar cada uno de los pasos ante la DIAN. El primero que es la habilitación, el segundo la generación, el tercero la transmisión y la validación y por último el almacenamiento. Tenemos un segundo segmento que es lo que ya menciona la resolución, que es, lo nombramos como acción, o sea, ¿qué debo hacer en cada uno de estos 4 pasos? Y algunas alertas que debemos tener también previo a cada uno de estos procesos. Entonces, como primer paso tenemos el proceso de la habilitación. Entonces, nosotros como compañía, ¿qué debemos tener presente? Que ya tengamos una integración con un proveedor tecnológico o si determinamos hacerlo por el mecanismo de software propio. Segundo, debemos determinar cuál va a ser el entregable que nuestros proveedores de nómina nos van a dar para generar este proceso. Entonces, digamos que eso es como la preparación que debemos tener o el conocimiento que debemos tener antes de realizar el proceso de habilitación. El proceso de habilitación, ¿cómo está establecido ante la resolución? Entonces, uno es ingresar al servicio informático de la DIAN. Como lo mencionaba Carlos, el 31 de mayo del 2021, este servicio informático ya queda operando para que las compañías puedan entrar a hacer todo su registro. Cuando ingresen las compañías al servicio informático de la DIAN, tendrán que ingresar a los documentos y seleccionar el que corresponda a la funcionalidad del documento soporte de nómina. Posterior a este, generará algún formulario que tendrán que diligenciar y en el cual van a pedir cuál es el medio de operación que van a tener para ejecutar su proceso. Como lo hemos mencionado, puede ser una integración a través de un proveedor tecnológico o pues por un desarrollo propio que haya realizado la compañía. Entonces, en este momento, la compañía ya debe tener claro bajo qué mecanismo va a ser su proceso de transmisión. Allí mismo, en este proceso de habilitación, en la DIAN se deberá registrar la información del software sobre el cual voy a hacer los procesos los procesos de generación y transmisión. Entonces, aquí es muy importante tenerlo presente porque allí mismo, en este documento, en este formulario, digámoslo así, que la DIAN va a establecer para diligenciar, nos van a pedir esta información. Como alertas que debemos tener presente, uno, pues que el proveedor esté autorizado por la DIAN. O sea, que tengamos la seguridad de que está apto para que haga esta transmisión ante la DIAN. Y el registro previo de la compañía para pues que les generen su proceso de habilitación. Seguimos con el segundo paso, que sería el proceso de generación. Este proceso de generación, ¿cómo me preparo yo como compañía? Uno, validando que la información que voy a reportar ante la DIAN en el XML, pues cuente con todos con lo básico que se requiere para este proceso. Muy importante, que la suma de los devengos, que la suma de las deducciones estén acorde a la nómina que yo haya pagado. La acción que vamos a generar lo que nos establece el proceso de la resolución es que en este proceso de generación se estructura el documento soporte de nómina electrónica. Este documento debe ser independiente por cada uno de los empleados que tiene la compañía. Se debe cumplir con las condiciones técnicas y tecnológicas que nos describe el anexo tecnológico de la resolución y allí mismo va a generar el código único de nómina electrónica. Como lo mencionaba anteriormente, una alerta que debemos tener presente en este proceso es que haya un control entre la nómina que yo liquidé de acuerdo a las periodicidades y pagué versus el documento soporte de nómina electrónica. Debo validar que la estructura
de acuerdo a los criterios definidos en el anexo técnico, también estén acorde a, pues, a lo que nos menciona la resolución y lo que nos ha emitido nuestro proveedor de nómina. Y la homologación que debemos realizar previo de conceptos para garantizar que la interpretación de los conceptos que sean de devengo o deducciones los tengamos mapeados de forma adecuada allí en la presentación del documento soporte de nómina electrónica. Tenemos un tercer paso que corresponde ya a la transmisión y a la validación de este documento soporte de pago de nómina, que nosotros como empresa que debemos, cómo nos debemos preparar. Uno, asegurar que la herramienta y el proceso por el cual vamos a generar este proceso, pues esté de forma correcta. El proceso de la transmisión, ya como lo menciona la resolución, es un proceso 1 a 1, o sea, se genera 1 a 1 los documentos de cada empleado que tenga la compañía. Cuando se haga este proceso de transmisión, pueden existir inconvenientes tecnológicos por parte de la DIAN o por parte nuestra como compañías, independiente de cuál sea el problema o el inconveniente que se haya presentado. La DIAN nos da 48 horas para poder generar el documento nuevamente y volver a transmitirlo. Aquí la DIAN básicamente lo que va a validar cuando transmitamos este documento es la verificación de las reglas de validación, que son las que están establecidas en el anexo técnico. Posterior a esto, en la validación que haga la DIAN, él determinará si éste cumple o no cumple con el proceso y comunicará a las compañías su cumplimiento, quedando satisfactorio, y iríamos a un proceso de almacenamiento, o iría a un proceso de almacenamiento. Si no cumple, la DIAN también va a transmitir a las compañías un comunicado indicando por qué no cumple y dando como una explicación de por qué causas no pudo ser completado el proceso de la transmisión. Entonces ya las compañías tendrán que revisar y realizar los ajustes que correspondan y en 48 horas pueden volver a transmitir este documento. Básicamente el alcance que tiene el alcance que tiene la DIAN para este proceso solamente es la verificación de la información y contenido. Y los temas de exactitud en los cálculos, si estoy de acuerdo a la ley, esto ya le sigue correspondiendo a las compañías determinar que estemos realizando los cálculos de forma correcta. Listo, muchas gracias. Los dejo con Marco Aparicio, gerente de soluciones tecnológicas, quien nos dará continuidad a nuestro proceso. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Para comenzar quisiera rápidamente preguntarles si ustedes saben cuál es el mecanismo que ya tienen ustedes pensados para transmitir la nómina electrónica a la DIAN. Regálenme rápidamente sus comentarios en la encuesta que están viendo en su pantalla y así revisamos 4 punticos que queremos ver con ustedes sobre la integración que debemos de desarrollar para poder hacer toda la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica. Hoy en día, como lo hemos venido hablando, tenemos 2 opciones: desarrollo propio desde nuestros sistemas, que como lo hemos visto ya dentro de las preguntas, la mayoría de ustedes utilizan hoy un software y ese software pues puede llegar a integrarse de manera automática con la DIAN o por medio de un operador tecnológico. Vemos que de las personas que nos contestaron a la pregunta, la mayoría de ellos lo van a hacer con un proveedor tecnológico. Está perfecto. Ahí ese es un tema bien interesante y hay una gran cantidad de personas que no respondieron. En este momento entremos siguiente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. De estas personas, bueno, vamos a hablar entonces de cómo nos integraremos con la DIAN. De estas personas que no nos han, o parece que no lo tenemos claro, en cómo nos vamos a integrar a la DIAN, esas es como las preguntas del millón que quiero como dejar en este momento. Si bien la mayoría de las personas nos han dicho que ya tienen un sistema con el cual liquidan la nómina, hay unas pocas personas que no tienen sistema, entonces hay que empezarnos a preguntar cómo lo vamos a empezar a generar.
Dentro de todo lo que hemos dicho, lo primero es que la DIAN no nos va a recibir ni un reporte, ni un Excel, ni un PDF, sino que nos va a recibir un XML. Primero, ¿cómo voy a generar ese XML? ¿Mi sistema está preparado para generar un XML? ¿Qué es un XML? Un XML es un reporte o es un formato tecnológico que contiene unas características especiales. Yo soy ingeniero, pero como lo digo, hay veces nosotros que estamos en este proceso de gestión humana, a veces el tema de tecnológico no somos los más expertos. Un XML es algo ya muy técnico en el cual vamos a poder vamos a poder encapsular empleado por empleado todo el proceso de los pagos y descuentos para poder transmitir a la nómina. Entonces, esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Yo ya sé cómo voy a generar mi XML, el sistema que hoy tengo lo puede llegar a hacer fácilmente. La segunda, y que lo hemos ya hablado en este proceso, es el cómo lo voy a transmitir. Entonces, mi sistema está preparado para conectarse con la DIAN o me voy a integrar con un proveedor tecnológico. Cuando hablo de un proveedor tecnológico, mi proveedor tecnológico, ¿qué me va a ofrecer? Tengo que yo solicitar el tema de la firma electrónica para poder entregársela a mi proveedor. Mi proveedor me va a entregar la firma tecnológica para poderlo integrar. Mi proveedor tecnológico está ya registrado ante la DIAN. Es importante que lo podamos ir validando dentro del proceso. Y ahí ya viene la tarea ya más fácil, porque con nuestra resolución, más todo el tema de la facturación electrónica, pues los señores de la DIAN están listos y están pendientes para poder recibirnos toda nuestra información mensualmente, dependiendo de las fechas, obviamente, del inicio y el cumplimiento de nuestras obligaciones, más las fechas de vencimiento de cada periodo de nómina. El archivo XML que le entreguemos a la DIAN, ellos pues, van a tener los datos del empleador, del empleado y todo el tema de pagos y deducciones que corresponde a la información que va a estar contenida en este XML. La DIAN realizará todo el proceso de validación, como lo hemos comentado, y nos devolverá una respuesta. Esa respuesta nos dice si fue aceptado nuestro archivo de nómina electrónica o si tenemos que tener alguna validación. Pero más allá de eso, lo importante acá es este registro de validación, ¿quién me lo va a guardar? Lo voy a guardar yo en mi sistema de nómina, mi operador tecnológico, mi proveedor tecnológico me lo va a almacenar. Hay un punto importante acá en este caso, así como en la factura electrónica, hay una representación gráfica de la factura que tiene todo un tema normativo. Aquí en la representación gráfica de la nómina electrónica, hoy en día la norma dice, usted puede tener la representación como usted la quiera, pero lo importante es que la pueda almacenar y custodiar para la presentación cuando sea requerido. Entonces, esa información, ¿dónde va a reposar? ¿Cómo la voy a poder consultar a efectos de una revisión ante la DIAN o que el empleado mismo me la pueda pedir porque obviamente él está en su derecho de poder solicitar esa información? ¿Vale? Entonces, 4 preguntas. 1, ¿cómo voy a generar el formato XML? Ya sabemos cómo. La segunda es, ¿cómo me voy a integrar? La DIAN nos va a recibir esa información, chévere, ellos nos van a hacer todo el proceso de validación. Y la cuarta pregunta, y yo creo que más válida, es ¿dónde voy a almacenar yo esa información para el proceso? Continuando con esto, en el proceso de habilitación ante la DIAN vamos a tener que hacer unas tareas. Si me regalas la siguiente slide, te los agradezco. Como tal, la DIAN no ha expedido una resolución o un proceso regulatorio donde me diga, mire, el proceso para habilitarnos ante la DIAN como generadores de nómina electrónica, aparte de lo que hoy en día está en la resolución, faltan de pronto algunos temas más que pueden ser regulados durante los siguientes periodos, entendemos. Pero en el proceso normal, estos son los pasos que deberíamos hacer. Entonces, como lo hemos dicho, después del 31 de mayo, la DIAN nos dará la potestad para poder entrar en los sistemas de la DIAN, en el MUISCA, y poder habilitarnos como generadores de nómina electrónica. Para esto, lo primero que la DIAN nos va a permitir es habilitarnos en el ambiente de producción en habilitación. Ambiente de producción en habilitación, eso quiere decir es tener como un espacio reservado ante la DIAN para hacer pruebas. Entonces, como voy a tener un espacio habilitado ante la DIAN para hacer pruebas de estos documentos, pues tendré que hacer
generación de documentos de nómina electrónica y de notas de ajuste para que la DIAN me certifique. O sea, así como lo hicimos con factura electrónica, tenemos documentos previos al proceso para poder que la DIAN nos certifique de que nuestro software, nuestro sistema o proveedor tecnológico cumple con todos los requisitos para que ya entrando en producción no vayamos a tener inconvenientes. Una vez estas pruebas son satisfactorias, pues estamos certificados. La DIAN nos dará el visto bueno o el OK para poder empezar a hacer la transmisión, por lo cual en este momento, en este caso, perdón, en este caso digamos que la DIAN nos da el OK y entendemos que vamos a tener una nueva responsabilidad dentro del RUT para estar habilitados como generadores de nómina electrónica o responsables de reportar nómina electrónica. Una vez esto ha pasado, la DIAN nos habilitará ya al ambiente de producción en operación. Con el ambiente de producción en operación deberemos configurar todo el tema de los consecutivos y prefijos que tenga que utilizar la compañía dependiendo de los procesos. La norma, no, sino la resolución en el anexo técnico deja claramente establecido todo el tema de el anexo para tener el control si tenemos de pronto diferentes sucursales o diferentes procesos. Y una vez cumplidos estos pasos, pues estamos listos para hacer la transmisión del proceso. Rápidamente quería contarles estos dos temas. Le doy paso a mi colega Liliana Méndez de nuestra área legal y tributaria, que también tiene unos temas interesantes. Muchas gracias, Marco. Bueno, igualmente dejamos aquí una pregunta para iniciar con este tema. Queremos saber si conocen el impacto fiscal por la no transmisión de la nómina electrónica. Rápidamente para poder avanzar. Realmente es una pregunta que no solamente tiene implicaciones en el tema tributario, sino también fiscal. Ya lo vamos a ver no solamente para la compañía, sino también para incluso la persona natural. Listo. Tenemos los resultados de la encuesta. La mayoría, bueno, dice que no conoce los impactos. Ya podemos seguir con el siguiente slide, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, para dar respuesta a este interrogante, consideramos importante retomar la primera sección de la resolución que contiene las definiciones sobre beneficiario del pago obligados a transmitir esta información, cuál es el papel que juega como documento soporte el pago de la nómina electrónica y los conceptos sobre los que la información tributaria, sobre los que la autoridad tributaria va a tener información. Recordemos que el beneficiario del pago, la persona natural y las personas obligadas a transmitir esta información van a ser los sujetos sobre los que la autoridad pues, va a ampliar su fiscalización, teniendo en cuenta sobre todo la periodicidad de la transmisión de esta información, que va a ser mensual, prácticamente en tiempo real. La Administración de Impuestos va a conocer cada uno de estos conceptos de vengos y deducciones por el momento. Luego, desde las definiciones también nos indica la norma que se constituye ya como documento soporte de costos y deducciones este documento soporte de pago de nómina electrónica. Aquí ya vemos, digamos que un borrador de la respuesta de cuál es el papel que juega nuevamente en la deducibilidad de los gastos laborales. Podemos avanzar al siguiente slide, por favor. Listo. Sobre la deducibilidad de gastos laborales, retomemos que hay una regla general para todas las expensas, para todos los gastos, para que proceda su deducibilidad, deben cumplir con el requisito de necesidad, de proporcionalidad y también deben tener relación de causalidad con la actividad productora de renta. Sin embargo, para los pagos por salarios, por gastos laborales, tienen la norma previsto unos requisitos específicos. Estos se encuentran primero en el artículo 108 del Estatuto Tributario. Nos habla de estar a paz y salvo con los aportes parafiscales y a paz y salvo con aportes a seguridad social también.
Esto se debe entender también, pues considerando que la norma ya prevé una exención respecto de aquellos pagos que no superen los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues el contribuyente estará exonerado de pagar aportes a SENA, ICF y aportes a Seguridad Social en salud. Por otro lado, nos habla también la norma en el artículo 87-1 del requisito de practicar retención en la fuente. Esta norma nos dice que pues, no se van a poder deducir aquellos pagos que remuneraron de alguna forma al trabajador y que no formaron parte de la base de su base para practicar retención en la fuente. Aquí también hacemos la acotación, especialmente para compañías que tienen personal a lo mejor prestando servicios en el exterior. Este requisito claramente se debe entender siempre que el ingreso sea grabado en Colombia. Por otro lado, ya en cuanto a la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, nos remitimos al artículo 771-2 del Estatuto Tributario. Esta norma nos habla del lleno de requisitos de la factura y del documento equivalente, documento soporte. Y también, como lo mencionaban al inicio mis colegas, nos habla de qué ocurre cuando el contribuyente no tiene la obligación de expedir factura o documento soporte. Aquí pues nos habla la norma de que el documento que prevé la respectiva transacción, en este caso el pago laboral, va a tener que cumplir con unos requisitos que el gobierno nacional establezca. Ahora, con la resolución del 11 de febrero de este año, ya se establecieron unos requisitos y se configura, como he dicho, el soporte de pago en nómina electrónica como documento soporte de costos y deducciones. Aquí también quiero hacer, digamos, responder una de las preguntas que ha llegado bastante por parte de los asistentes a esta charla, y es si todos los sujetos o todas las personas que efectúen pagos por una relación laboral están obligados a transmitir este documento. Pues bien, retomando nuevamente las definiciones en la que nos indica quiénes son los sujetos obligados a transmitir y retomando el fin, que es justamente soportar costos y deducciones, pues cada responsable deberá evaluar, 1, sus operaciones y 2, sus responsabilidades en materia tributaria para verificar si procede o no, si se exige o no el documento soporte de pago de nómina electrónica, si es necesario que soporte algún gasto o costo por estos pagos laborales. Aquí ya podemos pasar, por favor, a la siguiente slide. Hablando del anexo técnico, como lo mencionaba también anteriormente, este anexo técnico es bastante amplio, tiene todas las características, las convenciones, mecanismos técnicos y tecnológicos con los que debe cumplir el documento a fin de que sirva efectivamente como documento soporte de costos y gastos. Es bastante amplio, pero aquí hemos querido reflejar algunos de los conceptos sobre los que queremos llamar la atención para fines no solo laborales, sino también tributarios y fiscales. Si bien la resolución nos indica que el documento soporte se debe transmitir en español y en moneda en peso colombiano, también el anexo permite que se identifique o que se expresen los pagos que se realizaron en moneda extranjera. Aquí llamamos la atención ya que podrá haber una trazabilidad si se indica algún pago como hecho en moneda extranjera sobre aquellas obligaciones que a lo mejor debiéndose cumplir en moneda colombiana se están pagando en otras divisas. También exige el anexo que se identifique la dirección en la que reside el empleado y en dónde está prestando el servicio. Esto lo consideramos importante en dos sentidos: para identificar la residencia fiscal, uno del trabajador, y sobre todo para identificar si se trata de un ingreso de fuente nacional grabado en Colombia o un ingreso de fuente extranjera. Esto pues también podrá llamar la atención de la Dirección de Impuestos para verificar si se practicó retención en la fuente, si de pronto el pago es deducible, tiene relación de causalidad o no, dependiendo de dónde se está prestando el servicio. Son varios aspectos que debe considerar la compañía al momento pues, de hacer este reporte. También hay un concepto bastante importante y es el de pagos a terceros. Este concepto se da o lo exige el anexo que se diligencie en dos sentidos: como devengo y como deducción. Como devengo lo consideramos relevante, ya que pues no muchas compañías o no muchos empleadores tienen en cuenta
Esta norma que fue compilada en el Decreto Único del 2016 y que indica que todos los pagos que el empleador realice a terceras personas en favor del empleado y de su grupo familiar constituyen para el empleado un pago indirecto, un ingreso tributario. Esto no siempre pues se ve reflejado en la nómina, ya hemos conocido en nuestra experiencia casos en los que los clientes efectúan pagos por gimnasio, arriendo, alojamiento, clubes, etcétera, en favor de sus trabajadores y de su grupo familiar, y no siempre son considerados como un ingreso tributario. Esta norma, pues si bien tiene algunas excepciones respecto a pagos por salud, pagos por alimentación, pagos por educación, siempre se debe observar que se exige, la misma norma también exige el lleno de unos requisitos para que estos no sean considerados como pagos en cabeza del trabajador. Esto lo conecto con información que también exige que se llene el anexo técnico y es el método del pago. Precisamente sobre pagos por educación para que no sean considerados como un ingreso para el trabajador, se exige un método específico de pago. De modo que aquí nuevamente habrá trazabilidad por parte de la autoridad tributaria sobre el lleno de requisitos para que estos pagos indirectos o pagos a terceros sean considerados o no ingresos tributarios para el empleado. Ya refiriéndonos a los pagos a terceros, en el concepto de las deducciones, tenemos el caso típico de los pagos a medicina prepagada. Si bien es bastante común que los pagos a medicina prepagada o los planes de medicina prepagada hagan parte de los beneficios que tienen los empleadores para sus trabajadores, tampoco es raro ver que algunos trabajadores toman estos pagos como deducción en su declaración de renta individual. Aquí también con la transmisión nuevamente mensual, pues la DIAN va a tener conocimiento de quién realmente está soportando estos gastos y si procede o no una deducción, no solamente para la compañía, si el reporte se está haciendo de forma correcta, sino también pues para la persona natural, si se está llevando tal vez una deducción que no está realmente costeando. Bueno, aquí, como he dicho, he señalado como varios conceptos sobre los que llamar la atención, también como nuevamente teniendo en cuenta que esta información se va a recibir en tiempo real, habrá bastante trazabilidad en cuanto a la habitualidad de pagos como viáticos, como bonificaciones, que pues tendrá implicaciones en el ámbito laboral, también tributario y fiscal. Digamos que ya para cerrar este tema con el anexo técnico también, simplemente consideramos y vemos que la información en medios magnéticos ahora pues va a estar siendo transmitida no solamente más rápido, sino también mucho más detallada. Y como lo mencionó nuestra socia Nasira también, la información tributaria es usada como insumo para los procesos de fiscalización de la unidad, de la UGPP, de la unidad de gestión pensional y para fiscales. De modo que si quisiéramos llamar la atención de los asistentes para verificar, anticiparse incluso a cómo se hará el reporte y que realmente pues no genere no solamente digamos discusiones con la autoridad en cuanto a deducibilidad de los pagos, sino también no llegue a generar ninguna discrepancia o algún efecto colateral hacia el beneficiario del pago, que es la persona natural, el trabajador. Y bueno, con esta reflexión le doy paso, ya le cedo la palabra a Ángela Valenzuela, nuevamente gerente de outsourcing. Bueno, muy buenos días a todos. Pedimos nos regalen unos 10 minuticos más. Como verán, el tema es un poco extenso y nos interesa obviamente dejarles a todos ustedes toda la información referente a este entendimiento de la nueva resolución de nómina electrónica. Aquí ya queremos como ir cerrando este proceso de conocimiento frente a esta nueva resolución y de nuestra experiencia, cómo consideramos que debemos prepararnos para asumir este nuevo reto. Sin duda alguna, debemos mirar desde la forma transversal como compañía para poder dar cumplimiento a este objetivo que tenemos de regulación, ya que esto no es una sola responsabilidad del área de nómina, ni de contabilidad, ni de impuestos. Realmente somos todas las áreas involucradas de una empresa para cumplir con este objetivo de regulación.
Por lo tanto, como he venido viendo a lo largo del seminario, del webinar, hay temas a nivel de proceso que debemos tener en cuenta, que debemos controlar y debemos asegurar desde el input, que es la novedad que nos llega a la nómina, teniendo en cuenta cada una de estas casuísticas que hemos visto en homologación y en esos códigos que nos pide el anexo técnico y que debemos asegurar desde el procesamiento de la nómina, para que de esta misma manera este reporte pues sea consistente y dé la traza correcta para cumplir con el XML. También importantísimo tener en cuenta todos los aspectos normativos que nos invitan día a día y que a través de estas entes de fiscalización como UGPP tenemos que ir asegurando. Por lo tanto, temas específicos en definiciones de conceptos salariales, no salariales, aseguramiento de conceptos, de porcentajes de descuento, temas claves como desglosar el fondo de solidaridad del fondo de solidaridad pensional que a veces, o de subsistencia, que a veces uno lo deja unido. Son detalles que tienen impacto frente al reporte y también a su vez la definición de los conceptos en foco a la ley 1393 y la ley 1819, que es la exoneración. Todo esto para mitigar riesgos y obviamente asegurar todos estos cálculos de cara a una fiscalización de UGPP. Hay una pregunta muy recurrente y es el tema de las horas extras, devolviendo un poquito al proceso. Es importante que aunque en el anexo técnico esta fecha es opcional, nuestra sugerencia es que desde ya empezar a implementar estos campos con fechas de reporte inicio-fin, porque a la final consideramos que esto va a ser un campo obligatorio y tiene un foco también de fiscalización o de revisión, porque toda esta información va a ser formación grande para análisis tanto del Ministerio de Trabajo como UGPP. Desde lo contable y de impuestos, como ya lo hemos visto a nivel de impuestos, que Lili nos estuvo contando todos los impactos que tiene, pero a nivel también de cuenta contable, importante tener esa traza y ese mapeo para dar un correcto aseguramiento de la traza constante desde que llega la novedad, el efecto que tiene y la cuenta contable a la cual debe ir. Y todo soportado con nuestro apoyo tecnológico en las compañías, desde nuestros aliados, para poder asegurar que todos estos campos y todos estos reportes obviamente contengan la información y hagamos una correcta y adecuada implementación y transmisión hacia la DIAN para dar cumplimiento a todos los requisitos. No dejar de un lado todo el sistema de protección de datos personales en cada uno de los espacios o entes que tengamos que ir pasando información para estar seguros del manejo de la información. A continuación, y le vamos a compartir un checklist en el cual vamos a tener unos mínimos que consideramos a tener en cuenta en este proceso de implementación. Va a ser de ayuda, más de una guía. Por lo tanto, los invitamos a que tengan esta información. En el siguiente slide, Andrés, por favor, para que la puedan tener y pues seguir esta orientación que tenemos y les queremos regalar desde PwC para considerar. Más adelante ya Marco, lo vamos a compartir para que todos lo tengan. Ahora los voy a dejar con Marco Paricio y Nasira, que nos va a contar un poco sobre las soluciones tecnológicas que tenemos desde PwC dispuestas para ayudar en todo este proceso de integración y pues por ende dar cumplimiento a esta nueva resolución. Marco. Hola, buenas tardes, buenos días. Efectivamente, desde PwC tenemos varias soluciones, no solamente a nivel de aplicaciones, sino desde todo el área de consultoría que prestamos para esta gestión. La primera que hoy les queremos contar, comentar y presentar es NGSoft, que es una solución 100% web, es una solución 100% de proceso de nómina y gestión de personal. En esta solución ustedes van a poder hacer todo el tema del cumplimiento normativo. Desde NGSoft vamos a poder entregar el XML para que nos conectemos con un aliado que hoy en día nos hace todo el tema de la transmisión del XML a la DIAN. La DIAN nos regalará todo el tema de su validación y nosotros lo almacenaremos para poder hacer toda la representación gráfica y desde NGSoft enviaremos un último volante de pago independiente del proceso que se tenga, como lo hablamos al principio, nóminas semanales, quincenales o mensuales. Se enviará un volante de pago especial con la representación del CUFE, con la representación del CUNE, perdón, y el código QR específico para que ellos puedan validar la validez de la nómina enviada a la DIAN.
Desde nuestro portal del empleado también podrán el colaborador revisar y consultar esta representación gráfica. Otra herramienta, me regalas el siguiente slide, también para aquellos compañías que manejan SAP, pues tenemos también la forma de cómo integrarnos tanto con HCM, con SuccessFactors, para la generación de todo el tema del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Desde SAP contamos con un acelerador de extracción de información, el cual nos permite optimizar este proceso para la generación de la información. ¿Me regalas el siguiente slide, por favor? En SAP manejamos, digamos que dos modelos. Uno, la solución SAP que está en la nube y la solución que es on-premise o base instalada. Cada uno de ellos, dependiendo del proceso, podría llegar a integrarse con un operador tecnológico o desde la solución de SAP directamente conectarnos a la DIAN, incluyendo todo pues obviamente todo el tema normativo que hemos hablado, que es el tema de la firma electrónica, la generación del CUNE, consecutivos, la generación del XML y demás. Le doy paso a Nasira, socia del área de impuestos ilegales, que nos hablará de la lupa. Gracias, Marco. Bueno, ya aquí para finalizar, les contamos lo siguiente. También Price ha desarrollado una solución para poder prestar un servicio. Este servicio consiste en un diagnóstico desde el punto de vista laboral de todo el tema de los pagos a la seguridad social, pago integral, pagos tanto a la parte de salud, pensiones, aportes para fiscales, etcétera, etcétera. Precisamente a raíz de los procesos de fiscalización que ha iniciado la UGPP, de las revisiones y los procesos de fiscalización que han hecho las autoridades tributarias, de algunos pronunciamientos que inclusive hizo la UGPP en su momento, llegamos a la conclusión que definitivamente se requería una herramienta que le permitiera a las compañías tener un diagnóstico de cuál es su situación real, de los pagos que realiza por nómina, de los pagos que realiza por concepto de todo el tema de pagos laborales, versus la forma como está liquidando y haciendo la liquidación de todos estos aportes. Con base en esto, entonces, desarrollamos un servicio que se llama un diagnóstico que está soportado en una herramienta. Esta herramienta lo que nos permite es tomar todos los pagos desde el punto de vista de nómina y otras cuentas, porque no todos los pagos necesariamente están en las cuentas de nómina, hay otros que se dejan por allá en diversos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos permite es tomar todos estos pagos y hacer una definición, primero que todo conceptual, de cuál es el tratamiento que se le está dando desde el punto de vista laboral, pagos constitutivos de salario, no salario, etcétera, etcétera. Con base en ese desarrollo conceptual que se hace y ese análisis conceptual, posteriormente se procede a cruzar toda la información con nuestra plataforma. En esta plataforma lo que se va a hacer es que se va a integrar todos los pagos según la contabilidad, según nómina, cuentas diversas, y esto se va a cruzar con la liquidación que se está haciendo en las planillas. Con base en eso, entonces, esto nos va a permitir verificar si existen inconsistencias, si existen pagos que no se estén incorporando dentro de esta liquidación, etcétera, etcétera. Con base en esta información, entonces, efectivamente emitiremos un informe que nos va a permitir identificar aquellas inconsistencias y que la compañía le dé el mejor tratamiento o el adecuado tratamiento a estas diferencias. Esto es importante porque un punto que quiero mencionar para cerrar es que no olvidemos que cuando yo, como lo decía Liliana, cuando yo no pago los aportes o los pago en debida forma, la sanción es básicamente la no deducibilidad del gasto desde el punto de vista laboral. Entonces, yo hoy siento que cuando digo, bueno, un segundo, ya la administración va a tener toda la información detallada de acuerdo con todo lo que hablamos del soporte de nómina electrónica. Ya la administración de impuestos tiene y el AUGPP toda la información desde el punto de vista de las planillas. Ya la administración puede perfectamente cruzar toda la información. Con este servicio, con esta solución que hicimos, con esta herramienta y esta plataforma que hicimos, esto es lo que permite que podamos hacer un correcto diagnóstico empleado por empleado de cada una de las compañías para ver la correcta determinación
de sus aportes a la seguridad integral. Entonces, aquí les cuento, podemos contactar a Adriana Encapié o a Karen Castillo, que son la directora y gerente del área, y con mucho gusto nos pueden ayudar para hacerles una presentación de esta herramienta que, estamos seguros, beneficiará a todas las compañías. Muchas gracias. Bueno, te doy la palabra, Jorge Mario, yo creo que para cerrar. ¿O Liliana? Bueno, sí, bueno, a todos agradecerles de nuevo su participación. Realmente esperamos que esta sesión haya cumplido con sus expectativas y más haber ampliado todo este conocimiento sobre estas nuevas obligaciones y estas nuevas disposiciones del gobierno. Y bueno, y por supuesto, poderles decir que acá estamos, que esperamos noticias de ustedes para poderlos acompañar en los procesos que requieran. Hemos hecho el mejor equipo, como lo han podido ver, desde el proceso de tecnología, desde outsourcing, desde la asesoría, desde la consultoría tributaria legal, desde todos los puntos que hemos integrado para ustedes. Muchísimas gracias a todos, un feliz día y atentos a ustedes. Vamos a mandar una pequeña encuesta, agradecemos nos apoyen con estas respuestas. Un feliz día. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.
Hola, hola. La línea. Hola, Carlos José. Ya, solo quedamos No, Marco. ya quedan 36, 37. Ok, Están cerrando. ok.